Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente retomando después de este ciclo festivo de la fiesta de Pesach, tomando nuestro ciclo semanal de la Torá, la semana que corresponde la lectura a la Parashá Shmini. Y dice así el texto que inicia la lectura de la Parashá, dice: y sucedió que el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Vamos a contextualizar un poco acá a qué octavo día se refiere. Estamos en el momento en que se está haciendo la dedicación de El Mishkan. Cuando estuvimos terminando el Sefer Shemot, estuvimos observando que Moshe estuvo durante esta inauguración del Mishkan, estuvo durante 7 días haciendo el servicio de forma de que los Kohanim pudieran aprender cómo se tenía que realizar el servicio dentro del Mishkan. Durante esos 7 días, Moshe estuvo levantando y desmontando el Mishkan y haciendo sacrificios que correspondería a la enseñanza que tendría que recibir los Kohanim para su servicio. Igualmente los Levín, que se encargaban de acoplar y desmantelar y volver a levantar el Mishkan. Llegó el octavo día y era el día en que el pueblo de Israel iba a tener la oportunidad de ver a Aarón por primera vez haciendo este servicio. Entonces, vemos que este octavo día realmente es el día en donde se da oficialmente inaugurado el servicio de los Kohanim dentro del Mishkan. Por eso dice aquí que este octavo día Moshe llamó a Aarón y los ancianos de Israel. La función de estar presentes los ancianos de Israel en esta convocatoria era para informarles que por mandato divino Aarón ingresaba a la Keuná de forma oficial. Y esto no era un capricho ni de Aarón ni una imposición de Moshe por ser hermano de Aarón. Entonces se quería dejar porcentuado que era una situación que era determinada por orden divina y no por complacencia del ser humano. Entonces continúa la parashá y dice: y dijo a Aarón: toma para ti un becerro, cría, macho de las reses, para ofrenda de pecado, y un carnero para ofrenda de ascensión sin defecto, y ofrécelos delante del Eterno. El becerro vendría a traer a Aarón como ofrenda de pecado por el pecado del becerro de oro que él elaboró cuando estuvo ausente Moshe y se sublevó el pueblo y exigió que le edificaran dioses. Ante esta situación, como recordaremos, Aarón accedió a la situación por la presión del pueblo y construyó el becerro de oro, dando entonces a que se propiciara el Het Haegel, el pecado con esta deidad que fue construida. Ahora, a esta circunstancia, para poder Aarón iniciarse como Cohen, tenía que estar a cuentas con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, se le ordena traer este becerro, que era compensatorio a este pecado que él había hecho. Es bueno aclarar que en la mente de Aarón no tenía como intención que esto sirviera como abodázara, sino que tenía como intención solamente mantener al pueblo entretenido, dando tiempo a que Moshe regresara del monte de Sinaí de ese encuentro con Akadosh Baruj Hu. Entonces, esta ofrenda de pecado a través de un becerro era compensatoria a este pecado que se había hecho con el becerro de oro. Posteriormente se le dice que tiene que traer como ofrenda de ascensión delante del Eterno un carnero. Este carnero era lo que sería el sacrificio de olor grato de parte de Aarón hacia Akadosh Baruj Hu. Olá, como se le determina este sacrificio, vendría entonces a dar por entendido, al ser aceptado, que Aarón había sido grato para ser dirigente
entre los Kohanim para ser el Kohen Agadol, quien a partir de ahora en adelante estaría llevando todo este servicio dentro del Mizkan para los Bnei Israel. Y dijo, en el versículo 3, y a los hijos de Israel hablarás para decir, toma un macho cabrío para ofrenda de pecado y un becerro y una oveja de un año sin defecto por ofrenda de ascensión, un toro y un cornero por ofrenda de paz, a fin de sacrificar delante del Eterno una oblación mezclada con aceite, pues hoy el Eterno se manifestará a ustedes. Si ponemos atención acá, a diferencia de Aarón, a los Bnei Israel se le exige por ofrenda de pecado traer no un becerro, sino traer un macho cabrío. ¿Ok? Aquí básicamente deberíamos preguntarnos por qué la diferencia, por qué Aarón tenía que traer un becerro y los Bnei Israel un macho cabrío. Este macho cabrío, según los mefarshim, muchos dicen que viene en alusión a el pecado que hicieron los hijos de Israel, los hijos de Jacob, cuando hicieron dar por entendido a Jacob, su padre, que Yosef había sido devorado por una fiera. Y entonces tomaron un macho cabrío, lo degollaron y colocaron su ropa y las envolvieron en esta sangre para dar por entendido que esa era lo que había sucedido. Entonces, según muchos mefarshim, esto es lo que vienen a espiar y esto es lo que trae inicialmente el pueblo de Israel en este primer día de inauguración del Mizkan. Cuando decimos primer día, no el octavo día, porque nos referimos que a partir de acá, como termina el última porción que hemos leído, pues en este día se manifestaría la gloria del Eterno ante ustedes. Es decir, se esperaba que si hasta ahora, durante la semana previa a este día donde Moshe estuvo haciendo los korbanot y estuvo montando y desmontando el Mizkan, como dijimos al principio, no se había manifestado la presencia divina, se esperaba que en este momento, a través de estos sacrificios y estas ofrendas que se iban a traer, entonces esta presencia divina se manifestara de forma constante y de forma tangible. Esta situación, entonces, es lo que vamos a estar desarrollando en los próximos pasos. Dice entonces que tomaron aquello que Moshe había ordenado frente a la tienda de la cita, y toda la asamblea se acercó y se paró delante del Eterno. Y Moshe dijo, esto es lo que el Eterno ha ordenado, háganlo y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes. Entonces, Moshe dice, si quieren ver la gloria de Akadosh Baruj Hu descender, tienen que hacer todo lo que Él nos ha ordenado. Entonces, toda la asamblea trajo todo lo que se había inquirido y se da inicio a realizar los korbanot de acuerdo al orden que relata aquí nuestra sección. Y dice, Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda de pecado y de tu ofrenda de ascensión y haz expiación por ti y por el pueblo. Realiza la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como el Eterno ha ordenado. Entonces, como dijimos en un principio, quien representa al pueblo, en este caso el Kohen Agadol, primero tiene que presentar su ofrenda de pecado y después su olá, y una vez que es considerado apto, porque realiza su expiación, entonces viene a expiar por el pueblo. Tendría que ser dentro de ese orden. Después dice que Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda de pecado, que era suyo, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Él mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, y la sangre restante la vertió en la base del altar, y el sebo y los riñones y el diafragma con el hígado de la ofrenda de pecado los quemó en humirada sobre el altar, como Hashem había ordenado a Moshe. Y la carne y la piel quemó al fuego fuera del campamento, y degolló posteriormente la ofrenda de ascensión, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y la arrojó sobre el altar en derredor, y le presentaron la ofrenda de ascensión, sus pedazos junto con su cabeza, y las quemó enumeradas sobre el altar, y lavó las entrañas y las patas, y las quemó enumeradas sobre la ofrenda de ascensión en el altar. Entonces estamos observando aquí en detalle, básicamente, cómo se estableció todo el servicio, todo el ritual. ¿Okay? Cabe destacar en esta sección que Aarón tenía temor de acercarse al altar,
¿Por qué? Porque a pesar de que había ha sido alentado y autorizado por Moshe y por la asamblea, los ancianos de Israel, aún él sentía que por la situación del Het a Egel, del becerro de oro, él hubiera podido no ser aceptado dentro del servicio, y temía por una parte, por otra lado estaba avergonzado para asumir esta situación. Por eso que dice que Moshe le dice, acércate, como diciendo, para esto fuiste ungido, para esto fuiste designado. Y vemos entonces que se prosigue todo el ritual y sus hijos, los 4 hijos que tenía, le asistieron en lo que corresponde a todo este servicio que él dirigió, Aarón. Después dice que se acercó a la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío de la ofrenda del pecado, que era la del pueblo, y lo degolló, y lo hizo ofrenda del pecado como el primero. Acercó la ofrenda de ascensión y lo hizo conforme a la ley. Se acercó a la oración y llenó su mano, y llenó su mano de ella e hizo ascender enumerada sobre el altar, además de la ofrenda de ascensión matutina. Degolló el toro y el carnero y el sacrificio de ofrenda de paz del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y la arrojó sobre el altar en derredor. Paramos acá, queremos hacer una enseñanza. Aquí cuando se detalla la segunda parte de los sacrificios, que es con relación al pueblo, vemos que todo lo establece según la ley. Anteriormente mismo dijo que había hecho todo conforme a Moshe lo había ordenado. Eso es sumamente importante. Recordemos que todos los korbanot, todos los servicios que se hacen en Mishkan, hoy en día no se hacen, pero que están representados en nuestro servicio de tefilá, en nuestros servicios de estudio, en la forma en que nosotros nos acercamos a Sakadosh Baruj Hu. Es por eso que cuando nosotros asumimos este acercamiento con el Creador, no podemos hacerlo de forma independiente, basándonos en nuestro criterio, en lo que siento, en lo que me indica mi razonamiento personal. Todo tiene que estar establecido siempre de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Moshe nos ordenó. Entonces, aquí continúa el relato hasta el versículo 21, donde dice que se establecieron las ofrendas de paz en Tenufá, que es el Vaivén, aquí dice el versículo 20, y los pechos y la pierna derecha de Aarón, que traen los matanot, los regalos que le correspondían a él. Él hizo vencer de un Vaivén delante del Eterno, tal como Moshe había ordenado. Y Aarón alzó su mano hacia el pueblo y lo bendijo, habiendo descendido de realizar el servicio de la ofrenda de pecado y de la ofrenda de ascensión y de la ofrenda de paz. Aquí cabe destacar que esta fue la primera vez que se estableció la Birkat Kohanim. Es la primera vez que se dice la porción de la Torá que habla sobre cómo los Kohanim han sido ordenados para bendecir al pueblo de Israel. En esta circunstancia, Aarón lo hace como está indicado, como fue enseñado por Moshe, alzando sus manos, bendiciendo al pueblo. De esta forma, él daba por concluido lo que era su participación dentro del ritual. Y vamos a ver aquí que de acuerdo al relato que sigue, pareciera que hay una disyuntiva. Hasta ahora la presencia divina no se ha manifestado, ¿sí? Vemos entonces que sigue el versículo 23 y dice: Moshe y Aarón entraron a la tienda de la cita y luego salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se manifestó ante todo el pueblo. Vemos aquí que no es sino hasta que a Aarón y Moshe entraron hasta lo que es el recinto sagrado, el Kadosh Kodashim, ¿ok? Dicen los Mefarshim que ellos entraron con el objetivo de que Moshe enseñara a Aarón cómo se quemaba el saumerio, el ketore. Dice, ¿y por qué lo iba a enseñar hasta este momento? Si tenía 7 días enseñando cómo era todo el ritual. Sí, pero había cosas dentro del ritual que solamente se hicieron por primera vez en este momento. En el momento en que el Cohen era ungido y era establecido en la figura de Aarón para entonces poder dar apertura a esta y a otras porciones, a otros segmentos de este servicio que no se hacía en los tiempos que Moshe, en los 7 días previos que Moshe estuvo haciendo la enseñanza de cómo se establecía la situación. Otros mefarshim dicen que aparte de eso, o probablemente no haya sido tal la razón, sostienen que la razón por la cual ellos ingresan al Kodesh Kodashim es para orar.
para orar porque estaban sumamente preocupados por la razón de que la presencia divina no se había manifestado. Hasta ahora todo sucedía al igual como Moshe había enseñado durante los 7 días previos. Entonces Aarón le dice a Moshe, esto no está figura dentro de la Torah, eso es parte del Midrash, del Drash, que viene a traernos esta situación donde Moshe va triste, Aarón va triste hacia Moshe y le dice, esto es lo que yo temía, que Akadosh Baruj Hu no respondiera al servicio presentado por mí. Y le dijo Moshe, tranquilo, tú eres un hombre digno, no te preocupes, vamos, oremos y pidamos al Eterno que se manifieste. Entonces, según el Midrash, viene y nos enseña de que ellos le pidieron a Akadosh Baruj Hu en ese momento que por favor se manifestara su gloria en medio del pueblo. Y eso fue lo que sucedió. En ese momento ellos salen, una vez que han terminado de orar, y bendijeron al pueblo nuevamente, la misma Birkat Kohanim, y el Eterno se manifestó ante todo el pueblo. ¿Cómo se manifestó? Sigue el versículo siguiente. Un fuego surgió delante del Eterno y consumió sobre el altar la ofrenda de ascensión y los cebos, y todo el pueblo lo vio y cantaron loores, es decir, alabaron a Hashem, y cayeron sobre sus rostros. Aquí, dentro de este relato, que básicamente tiene solamente un versículo, plasma en pocas palabras lo grandioso que fue la manifestación de la Shejinah en medio del pueblo. Tiene forma de fuego. Este fuego fue el fuego que consumió todos los korbanot, todas las partes, los cebos, las grasas que habían dentro del Mishkan, y de esta forma se hizo aceptado por Dios que este servicio ofrecido por Aarón venía a espiar no solamente a Aarón, sino que venía a espiar a todo el pueblo de Israel, y por consiguiente el pueblo de Israel había sido aceptado y por lo tanto la presencia divina estaría con ellos de aquí en adelante. Como hemos dicho en otras parashot, este fuego inicial siempre se mantuvo, nunca se apagó. Los Kohanim constantemente colocaban leños, cada mañana hacían colocar leños sobre el mikveh, sobre el altar, de manera de avivar el fuego y continuar sacrificando los sacrificios que correspondían a cada día. Mas sin embargo, el fuego inicial que surgió en este día no se apagó hasta que esto fue sustituido, este Mishkan fue sustituido y posteriormente inaugurado el Beit Hamikdash. Entonces se estableció otra inauguración. El capítulo 10 viene y nos habla de uno de los casos o de los temas más controversiales y debatidos sobre lo que sucedió a Nadab y Abiú. Vamos a entrar en el texto y dice así: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó su incinerario y pusieron fuego en ello y colocaron su medio sobre ellos y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que él no les había ordenado. Y surgió un fuego de delante de Hashem que los consumió y murieron delante del Eterno. ¿Cuál fue la causa? Dicen, colocaron un fuego extraño que Hashem no les había ordenado. Meforás, aquí está explícito, ¿sí? Ahora, Nadab y Abiú, dos de los 4 hijos de Aarón, eran hombres justos, eran hombres sabios, conocedores, habían estado estudiando todo este sistema. ¿Cómo pudieron descuidarse a tal punto de salir dentro del esquema que estaba establecido para lo que era el servicio al Creador? Debemos de entender de que existen muchas opiniones al respecto. Más adelante vamos a ver que cuando Akadosh Baruj Hu consuela a Aarón por la pérdida, le enseña que está prohibido de realizar el servicio bajo la gesta del vino, o sea, estando ebrio de vino, está prohibido. Entonces, de ahí podemos partir que fue la razón por la cual Akadosh Baruj Hu no aceptó la motivación, la intención del corazón con que venían Nadab y Abiú. Por otro lado, podríamos decir que no fue realmente esta razón por la que los eliminó, sino que tal vez esto
lo hizo ligero y por lo tanto confundieron las leyes que habían sido establecidas para establecer el Ketoret, el fuego, ¿okay? En fragancia placentera. Entonces, dentro de estas circunstancias, podemos ver que cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a la situación de la muerte de un ser querido, de alguien cercano dentro del núcleo familiar, alguien estimado, surgen muchas preguntas con respecto a por qué sucedió esto, sobre todo si es una muerte repentina, algo que nos puede percibir como algo trágico, como castigo. Entonces, eso trae mucha angustia al corazón del hombre, trae mucha angustia a los que quedan y lloran y tienen que guardar luto por sus familiares. Entonces, es importante entender de que las personas llegan a este mundo en el momento que Akadosh Baruj Hu determina que tienen que llegan. Y están cruzando el propósito, el objetivo que Akadosh Baruj Hu dio para que cada uno venga a este mundo y cumpla con ese objetivo que les fue dado. Una vez que lo cumple, hasta ahí llega. No está de nosotros como seres humanos percibir por qué Akadosh Baruj Hu permitió esto, no permitió esto. Lo importante es determinar que así como el Akadosh Baruj Hu nos da la vida, aun si nosotros creamos este mundo, llegamos a este mundo, lo que pasa es que cuando llegamos a este mundo no queremos salir de él, pero así como está establecido en el momento en que llegamos, así también está establecido en el momento en que debemos abandonarlo. Entonces, continuando con lo que es el relato, vemos que Moshe dijo a Aarón: acerca de esto el Eterno habló para decir, yo seré santificado a través de mis allegados, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado, y Moshe llamó a Mishael y a Elisafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acérquense a sus hermanos del santuario fuera del campamento. Entonces, ¿cuáles son las palabras que trae como consuelo Moshe a su hermano Aarón? Es esto. Trae acerca de un pasaje que está en Shemot, donde está establecido en el libro de Éxodo, que acerca de esto habló el Eterno, para decir: yo seré santificado a través de mis allegados, y en presencia de todo el pueblo de Israel seré glorificado. Entonces, Aarón cayó. Es decir, entendió Moshe que la razón por la cual Nadab y Abiud habían sido tomados en ese día era por la razón que se había establecido previamente. Y por esa razón, él dice: a través de mis allegados. Eso le da consuelo a Aarón como padre, y entender que Nadab y Abiud, a pesar de que hayan tenido y sufrido esta situación trágica, eran considerados allegados a Akadosh Baruj Hu. Y se estableció esta situación para que el nombre de Akadosh Baruj Hu fuera glorificado en medio de todo el pueblo. Nuestros sabios dicen que cuando vemos a un tzadik, a un hombre justo, un hombre que cumple la Torá, un hombre con conocimiento, con propósito claro en la vida, que sufre o fallece de forma trágica, debemos ponernos a pensar: si esto sucede con un hombre justo como este, o con hombres justos como estos, ¿qué será para nosotros? Son cosas de reflexión. Entonces vamos a ver aquí algo sumamente que llama la atención, es cómo retiran los cuerpos de Nadab y Abiú del medio del santuario. Dice que sus primos, Elisafán Mishael y Elisafán, hijo de Uziel, se acercaron. Moshe les ordena y después le anima, tenían temor de acercarse, porque ellos aparentemente, si es lo que puede entender del texto, aquí hay disyuntiva de opiniones, dicen que estaban dentro del Kadosh HaKodashim ofreciendo el Ketoret, que allá era donde se ofrecía, y otros dicen no, que venían desde su casa con los fuegos encendidos camino hacia el Kadosh HaKodashim y que murieron cuando trataron de entrar. Y otros dicen que murieron dentro pero fueron expulsados afuera, lo que les permitió a estos hombres, a sus primos, tomarlos. Estos hombres eran levitas, no eran personas comunes, no eran Kohanim, pero eran levitas. Por eso dicen que eran
hijos de Uziel, tío de Aarón. ¿Ok? Y entonces se acercaron y se lo llevaron por las túnicas fuera del campamento como Moshe había ordenado. ¿Ok? Los tomaron de su vestimenta, las vestimentas sagradas con que se oficializaba. Y Moshe dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Tamar, no dejen crecer sus cabellos, ni desgarren sus vestimentas, porque para que no mueran, y no se enfurezca contra toda la asamblea y sus hermanos y toda la casa de Israel. Lloraron el incendio que el Eterno había encendido. No salgan de la entrada de la tienda de la cita y no sea que mueran, ya que el aceite de unción del Eterno está sobre ustedes, y ellos hicieron conforme al mandato de Moshe. Entonces, la ordenanza que le da Moshe a Eleazar y Tamar, incluyendo a Aarón, que eran los Cohen restantes de los Cohen que habían sido ungidos y estaban laborando durante ese día, eran que no tenían que guardar luto. Una persona, según la costumbre de Israel, no corta su cabello en los tiempos de luto, ¿ok? Y en el momento en que la persona es enterrada, se desragan su vestidura. Esto también se les prohibió, que no deberían desragar su vestidura a causa de la muerte de sus hermanos, ¿ok? Porque estaba prohibido en un momento de alegría como tomar luto. Porque si vamos a lo que hemos estado estudiando con respecto a las leyes de los Kohanim, a los Kohanim se les permitía guardar luto por sus parientes cercanos, ¿ok? Se dice en línea, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, ¿ok? En el caso de que uno de estos falleciera, podía guardarse el luto, pero siendo esto un momento de alegría, no se podía estropear, es lo que quiere advertir Moshe a los Kohanim. No guarden luto porque no es conveniente, no está bien que en medio de la alegría del pueblo, en medio de la alegría de Akadosh Baruj Hu, nosotros nos llenemos de tristeza. Esta es la razón por la cual se les tiene la idea de guardar luto. Posteriormente llegamos al versículo 8 del capítulo 10, donde nos trae el momento en que el Eterno le habla a Aarón para advertirle sobre no debe tomar el Cohen bebida embriagante una vez que entra a la tienda de la cita. Esto ya lo habíamos retomado, lo habíamos mencionado, es parte del consuelo que Hashem trae a Aarón, es de dirigirse en Nebuá, en profecía, de forma particular, no a través de Moshe, sino directamente a él. Esto lo alcanzó Aarón debido a la forma como él asumió el juicio divino. Esto nos enseña pues de que uno siempre tiene que estar entendiendo que todo lo que el Eterno trae a nuestras vidas siempre va a ser para beneficio nuestro, para beneficio de su pueblo, para beneficio de la humanidad. Aun cuando nosotros no podamos entender en el momento en que pasamos por la situación, por la prueba, de que esto es una situación que va para nuestro bien. La intención de prohibir a los Kohanim que entren con bebida embriagante bajo los efectos de ella al Mishkan era porque todo el trabajo de los Kohanim tenía que ser hecho con un pensamiento lishma, es decir, tenían que estar muy claros sobre cada paso que hacían y tenían que estar muy sobrios para no confundir el trabajo, poner una situación, salpicar la sangre en un lugar donde no correspondía, colocar los dedos que no van, pasar por hoyo la tenufa. Todo esto hacía entender por qué razón era para el Cohen estar sobrio para el momento de hacer su servicio. Pero más allá de esto, tenemos que entender de que aun cuando nosotros somos Kohanim, sacerdotes, también nosotros cuando estamos con la intención de acercarnos a Akadosh Baruj Hu, no debemos hacerlo nunca bajo el efecto del alcohol. Por esa misma situación, por respeto primeramente, y segundo, porque nuestra mente, que es la que nos conecta conjuntamente con nuestro corazón, tienen que estar sobrios, tienen que estar claros. Y de esta forma, entonces lograremos ser aceptada nuestro servicio, aceptada nuestra oración a través de esto. Más adelante, para ir ahondando un tiempo, ya que el tiempo se nos acorta, vemos que Moshe le habló a Aarón y a sus hijos, a Eleazar y a Tamar, para que tomaran la oración de las ofrendas ígneas que el Eterno había
que habían traído el pueblo para el altar. Y esto tenía que ser comido en un lugar santo, puro. ¿Ok? Se refiere aquí específicamente, no sé, a la oración de harina, a lo que llamamos minjá. ¿Ok? Más adelante vemos que una vez que terminan de ofrecer todos los sacrificios de paz que traían, es importante señalar que dentro de este ritual ellos tenían que ingerir también la parte que le correspondían del pecho y la pierna, que eran los matanot, que le correspondían, ingerirlos también. Ahora, la situación de duelo que está viviendo la familia de Aarón hace que se cree una confusión y Moshe viene a llamar la atención directamente a Eliezer y Itamar, pero también la responsabilidad era de Aarón. Lo que pasa es que Moshe, por respeto a Aarón, no quiso confrontarlos directamente. Entonces, aquí en el verso 16 del capítulo 10 dice que Moshe inquirió reiteradamente por el macho cabrío de la ofrenda de pecado, pero aquí que no había sido quemado. Y aquí que había sido quemado, y se enfureció contra Eleazar e Itamar y los restantes, que eran los restantes de Aarón, y les continuó diciendo en el verso siguiente: ¿por qué no comieron la ofrenda de pecado en el lugar sagrado? Si es sumamente sagrada, y si la has dado para obtener perdón por el pecado de la asamblea, para hacer expiación por ellos delante del Eterno. Entonces, vemos aquí algo que es sumamente importante entender. Él dice que tenía que ser comida este alimento para poder alcanzar expiación para los hijos de Israel. Es decir, que a través del alimento el Cohen ingería, y una vez que entraba dentro de su organismo se realizaba la expiación dentro del pueblo. El pecado era expiado. Por consiguiente, vemos entonces lo importante que es la alimentación para el pueblo de Israel. Al finalizar nuestra parashá vamos a estar observando todas las leyes del Kashrut con respecto a qué tipo de animales está permitido comer para el pueblo de Israel, qué tipo de peces y de aves, cuáles son sus características, que son lo que conforman la ley del Kashrut. Son temas sumamente importantes, abundantes. El tiempo no nos va a alcanzar para determinar todo eso. Solamente queríamos concluir que es sumamente importante esta situación de los alimentos, no solamente para el Cohen, sino para el hombre, para el ser humano. Pues todo lo que el hombre ingiere a través del bolo alimenticio, esto viene a pasar al sistema sanguíneo del ser humano. El sistema sanguíneo del ser humano contiene su alma. Por consiguiente, todo lo que ingiera el hombre tiene que tener un nivel de kedushá, de santidad, tiene que estar consumido a través de las leyes de pureza, de kashrut que nos dan. Entonces, dentro de esta situación, nosotros, como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, tenemos la posibilidad de mantenernos en un estado de pureza en nuestra alma. Aquí la confusión, y cuando queremos terminar, ¿cuál fue el reclamo? ¿Por qué la confusión? ¿Por qué se molesta Moshe? Moshe se confunde. Si uno observa con detalle, él le reclama a los hijos restantes de Aarón, mas sin embargo pasa por obvio, entre su confusión y su malestar, entender quién era el que había realizado realmente el servicio. Entonces, posteriormente el verso 18 dice: y aquí que su sangre no fue llevada al interior del santuario, debieron haberla comido, como yo ordené. Entonces, en este día Shemini, era un día sumamente especial. Se hicieron un sacrificio que solamente se hicieron en ese tiempo. ¿Okay? Por eso cuando Torah Kohanim trae el inicio de nuestra parashá, no quise abordar eso porque es un tema bastante hermoso, pero es amplio. Habla de, a pesar de ser el octavo día, era el primer día para muchas cosas. Ese día era un día de Yom Rishon, por ejemplo. Era el día donde, por ser Yom Rishon, este día octavo tenía la posibilidad de recordar el principio de la creación del mundo. También era la primera vez que se ofrecían el Korban Tamid. Era la primera vez que Aarón oficiaba como sacerdote. Era el primer día en que se ofrecía el Ketore. Y también en estos días empezó la tribu de Judá a través del príncipe de la tribu de Judá, que fue el que inicia
de a partir de ese día a día, durante los 12 días siguientes a este Yom Shmini, a traer cada príncipe de la tribu de las tribus de Israel, cada uno a traer su ofrenda. Entonces, era un día sumamente importante, y entonces había sacrificios que solamente se establecieron en ese momento. Eso se conoce como Kadeshim Sha'ah, es decir, que son sacrificios que tienen una Kedushá específica dentro de ese momento específico. No hay una continuidad, como en este caso, que estamos hablando del sacrificio, donde Moshe viene a reclamar de qué fue lo que pasó realmente con la carne animal, porque la llevaron afuera, porque esto no era un sacrificio esporádico, es decir, con cierta particularidad específicamente este día, sino que era un sacrificio de ofrenda de pecado del pueblo. Por consiguiente, él dice, si la sangre de este cordero, de este sacrificio, de este macho cabrío, no fue llevada al altar interior, entonces ¿por qué sacaron su carne afuera? Y si sacaron su carne afuera, fue que pasó algo con su sangre, a lo mejor se contaminó el animal, hicieron algo fuera dentro de lo que es ley establecida, ¿por qué la sacan y la queman? Es el único sacrificio que vamos a ver a lo largo de toda la Torá, que es arrojada su sangre del altar externo y quemada su carne afuera. Cuando se coloca la sangre en el corbán externo, la carne se consume adentro, no se da de afuera. Entonces, esto generó toda una serie de confusiones, y viene Moshe a inquirir por esta situación. Entonces, a lo largo de los próximos Pesukim, vemos que Aarón habló a Moshe y dice, es que fueron ellos los que ofrecieron en este día su ofrenda de pecado y su ofrenda de ascensión delante del Eterno. Ahora que cosas como esta me han sucedido, si hubiera comido de la ofrenda de pecado en ese día, ¿acaso hubiera sido correcto ante el Eterno? Y Moshe dice la Torá que Moshe escuchó y estuvo de acuerdo. O sea, Moshe momentáneamente olvidó la ley de este corbán. Al ser un sacrificio Dorot, es decir, que por todas las generaciones tenían, mientras que tuviera el Beit HaMikdash o el Mishkan en ese tiempo presente, había que presentar el sacrificio de pecado. No era un sacrificio ocasional. Entonces difería a los sacrificios previos que yo había ingerido anteriormente. Cuando Moshe reclama a los hijos de Aarón, obvia que el que había hecho el sacrificio había sido Aarón. Por eso él dice que si acaso fueron ellos, sus hijos, los que hicieron ese sacrificio, dice Aarón en su defensa, dando a entender a Moshe que él fue el que hizo el sacrificio, pero que él, asumiendo que era un sacrificio que tenía una kedushá superior, porque venía a ser un sacrificio que venía a expiar las culpas del pueblo y que iba a ser continuamente siempre traído, entonces él consideró que en su estado de Onen, que es previo al luto, cuando una persona se le muere al familiar cercano, ¿okay? Y no lo ha enterrado, es Onen, es una persona que tiene ciertas reglas y ciertas características que cuidan en su sistema previo a entrar al sistema de luto, a las leyes que corrigen el luto. Entonces, por su condición de tener un familiar, en este caso sus dos hijos que fallecieron, en situación recién muertos, entonces durante ese día que no se habían enterrado, sino que solamente lo habían sacado para el campamento, entonces a él, que fue el que ofició el servicio, no le hubiese sido considerado grato ante el Eterno que hubiese comido de este corbán. Entonces, esta es la razón que genera esta discusión, para entender un poco más en profundidad. Hay que conocer bastante bien todas estas leyes, los korbanot, todas estas leyes que rigen el abelud y los nen, cuáles son sus diferencias y cuál es la diferencia entre el Cohen Agadol a la hora de guardar sus leyes de luto y las diferencias del Cohen Dios, del Cohen común, ¿sí? Entonces, no creo que nos quede más tiempo, estamos ya concluyendo hasta acá. Al final, en este capítulo 10, dice que Moshe escuchó y estuvo de acuerdo, o sea, entendió realmente que él había olvidado las leyes con referente a ese corbán. Ahí nos muestra Moshe lo que nos muestra a través de todo a lo largo de su vida, la humildad de él como líder del pueblo
Y como el hombre que tenía la nebuá constantemente en él, no tuvo ningún reparo en reconocer cuando estaba equivocado. Bien, mis amigos, esperemos que tengamos un Shabbat Shalom. Les invito a que, por favor, si les gusta este video, si les parece que puede serles útil a algún conocido, por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse. De esa manera pueden estar recibiendo notificaciones cada vez que se suba un video nuevo al sistema. Entonces, no te olvides, dale a la campanita. Shabbat Shalom.